verdaderamente tan bellos, tan hermosos. No solamente por su tamaño, que miden, wow, muchísimo, sino por la textura y la naturaleza que tienen estos árboles, de más de 1000 o 2000 años, imagínate nada más. Entonces, pues este tipo de árboles tienen una textura que parecen como pachoncitos, a pesar de que no está permitido tocarlos. Como buen investigador dije, ya me asomé para la derecha, para la izquierda, para atrás, dije, no hay nadie por aquí. Le pedí permiso a los árboles y me fui a abrazarlos. Entonces es un agasajo el poder compartir con ellos, porque el estar en un bosque encantado como es el de Yosemite Park te transporta a otra época de la humanidad. De hecho, hoy tenemos unas imágenes de algunas secuoyas. Ah, sí, mira, ahí está. Ojalá y pudieras encontrar un poquito de más imágenes, pero es maravilloso. Y de hecho en esa parte es donde se ha llegado también a especular sobre que han visto seres pues diferentes, seres muy grandes, humanoides, que algunos dicen que son pues los lemurianos. Pues ahí ya está más complicado, ¿no? Eso de hablar de pie grande o de ese tipo de seres míticos, más que en las películas de Disneylandia, pues podemos encontrar eso, pero al margen de lo que sea eso, pues está esa evidencia que tiene mucho que ver con las características que hay en esa parte del mundo que en ningún otro lado hay. Antes de eso se habla de la cultura hiperbórea, que de eso sí, pues ya ni para qué decir. Una que otra persona por ahí escribe de sus meditaciones o canalizaciones, pone que sí, y antes de eso hay otras, y vamos a llegar que antes de eso pues quizás estaba el mundo en formación y vamos a tener que trasladarnos quizás a otro tipo de mundos y vamos a estar ya divagando. Ese tipo de realidades pues ya las vamos a dejar para otro tema. Ahorita estamos en las antiguas civilizaciones. Entonces, si hablamos de la cultura hiperbórea, hablamos de la cultura lemuriana, hablaríamos entonces ya de la cultura atlante. De la cultura atlante ya empieza a haber ese parteaguas, porque fue una cultura que estuvo por muchos miles de años, así como en este momento esta cultura, pues estaríamos hablando, o esta civilización se remonta a ¿cuántos? 9000 años, se dice que 12000 años aproximadamente. Pues fíjate, de la cultura atlante se dice que son muchísimos más miles de años, pero claro, a lo largo de todo ese tiempo, claro, tuvieron un nacimiento, un auge, un crecimiento, un desenvolvimiento, y claro, vino el ocaso cuando irrumpieron con esas leyes cósmicas, cuando la soberbia los invadió, y entonces entre ellos mismos sucumbieron. Y en lo que fue esta teoría que se presenta sobre la Atlántida, se dice también que fueron pues varias migraciones en diversas épocas que se fueron dando a lo largo de todo el mundo. Una de ellas pues precisamente se dirigió a lo que fue India, Tíbet. Otra de ellas que se trasladó al continente americano, a lo que era esa
península de Yucatán, otra más al norte de África, en Egipto. Y de ahí, en lo que fue toda esa zona del Medio Oriente, en toda esa zona, pues hay un común denominador, y en todos estos lugares. Entonces, de ahí es de donde vamos a ir analizando cuál ha sido ese común denominador en cada una de esas culturas. Porque aquí ya estaremos adentrándonos a la misma cultura egipcia, que para hablar simplemente de un solo programa de la cultura egipcia, pues nos podríamos llevar una hora por el resto de nuestros días aquí en este espacio. Vamos a hablar someramente, sobre todo de los aspectos que han dado ese aporte dominador a la humanidad. ¿Sí? De ahí, pues claro, no podemos pasar por alto a la cultura de Mesopotamia, esa cultura que floreció entre el Tigris y el Éufrates. Estaríamos hablando de Sumeria, estaríamos hablando de Mesopotamia, que también fue una cultura que pues tiene mucho que aportar. Ahí estaríamos adentrándonos a esos valores que el mismo Hammurabi plasmó en ese código y que marcan un antecedente de los códigos morales que empezaron a prevalecer después de esto, y claro, antecedentes de lo que vino a marcar pues esa ley mosaica, porque hay muchas similitudes entre lo que es esa información del código de Hammurabi, de esas reglas o normas sociales que se presentaron en aquel entonces, y después lo que se quiso establecer en el Antiguo Testamento. Nos vamos a adentrar también a la cultura helénica, y de ahí pues vamos a empezar ahora sí a ir armando cómo estas civilizaciones fueron desarrollando esa personalidad hasta llegar a nuestros días. ¿Cómo la ves, mi querida Rubí? Muy interesante, y sobre todo recordar a nuestros amigos que se comuniquen con nosotros, que estamos aquí al pendiente de sus comentarios. Y bueno, pues está padre lo de las civilizaciones, y bueno, también bueno, pues hay muchos mitos, inclusive las civilizaciones que están dentro de la Tierra, supuestamente, por ejemplo Shambhala, bueno, Shangri-La, o sea, que inclusive se piensa que están en los Himalayas, pero bueno, ¿cuáles son las realidades de esas, no? Claro, es interesante porque también a ese respecto vamos a adentrarnos efectivamente, pues ese tipo de ciudades o civilizaciones que todavía existen, como todavía existe la civilización atlante, como todavía existe la civilización lemuriana, como todavía existe esa civilización platónica. Todo esto sigue existiendo porque se sigue presentando en el presente eterno. Claro, si partimos de esa base, siguen existiendo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con el poder de la mente educada? Armonizarte con esa energía mental que está presente en ese momento y obtener la información de lo que se está dando en ese momento. Ubicarte que eso no pasó, sino que se está dando en este preciso instante. Y es la forma como se puede adentrar a ese tipo de verdades. Porque claro, mucha de esta información va a ser complicado que vayamos a encontrar libros. Por eso yo te comentaba, si tú tienes información, adelante. Este es un espacio que podemos utilizar para compartirlo. Claro, vamos a darle una checada
y juntos discutiremos de qué se trata todo esto. Porque un punto interesante es que siempre hay un común denominador en todos estos elementos. Cuando las personas tienen la capacidad de armonizarse muchas veces con este tipo de civilizaciones, se pueden presentar dos elementos, ya sea porque estuviste o jugaste en esa civilización, que entonces ahí ese aporte que has podido recoger a través de tus meditaciones, a través de tus reflexiones, pues va a ser tan solo ese vivo reflejo de lo que tú estuviste haciendo, viviendo y aportando en ese momento, en aquella vida en la que estuviste. O también adentrarte a ese archivo akáshico, que es la segunda opción, y entonces poder contemplar en una forma externa qué es lo que se presentaba. Pero claro, esa otra segunda opción pues también tiene sus llaves, y es un poquito más complicado, podríamos decir, desde mi punto de vista. Pero de cualquier forma podríamos adentrarnos a lo que es eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber de la existencia de esas antiguas por libros y demás? Y que no hay mucho, de hecho no hay mucha información. No hay mucha información. Bueno, a ver, vamos a dejar esto porque ya se me entumieron mis piernitas. Estábamos hablando que a través de la meditación, bueno, primero, punto número 1 es aprender a armonizarte con ese presente que es eterno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate que este es un tema muy interesante, mi querida Rubí, podernos adentrar a eso a través de un proceso de introspección. Aquí primero vamos a tener que irnos conociendo, y una vez que nos vayamos conociendo, haciéndonos conscientes de esa realidad divina que está en nosotros. Cuando nosotros podemos adentrarnos a esa sabiduría que es el ser que comanda tu envoltura, pues ahí ya tienes ese primer paso. ¿Cómo se va a dar? Por medio de la meditación. Y aquí, pues hablábamos que será necesario, primeramente, empezar con un avivamiento de conciencia. No podemos adentrar a otros mundos, a otros tiempos, si primero no eres consciente del lugar en donde estás. Si tu cuerpo está en este lugar y tu mente está en el trabajo, está en el viaje que se iba a hacer, está en los pendientes de los pagos de inscripción, de libros y demás, que en este momento todos los papás andan vueltos locos por aquí en México, o por lo menos aquí en Jalisco, en Guadalajara, por los Juegos Panamericanos que ya vienen, y se tuvieron que adelantar la entrada de clase de los niños, y con esto, pues ahora sí que a muchos papás los agarraron fuera de lugar, porque ese pago que tenían que hacer para el próximo mes, pues ya lo adelantaron. Y esto viene en repercusión en todo, sobre todo en el campo turístico, que pues era un mes bueno para ellos, pero pues ya se les acabó su mes bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacernos conscientes primeramente de nuestro cuerpo físico. Hacerte consciente que tu alma y tu cuerpo son uno y un mismo ser. Sí. Para esto es necesario
recurrir a esa armonización de tu cuerpo físico, psíquico y espiritual a través de ese masaje